Bienvenidos a un nuevo especial de Canal A desde la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, un evento cultural que viene dándose desde 1975 y que une autores y lectores, porque el tema es el libro y nos convoca a todos. Alejandro Grimson es doctor en antropología por la Universidad de Brasilia, fue decano del Instituto de Altos Estudios en Ciencias Sociales de la Universidad de San Martín, recibió el premio Jusay del Estado argentino y acuñó la categoría Mitomanías Argentinas. Ahora escribió un libro sobre el peronismo. ¿Podremos entender qué es el peronismo? De Perón a los Kirchner, el movimiento que no deja de conmover a la Argentina, Alejandro. Yo creo que justamente, viste, los antropólogos un poco focalizamos en los fenómenos que parecen incomprensibles. De hecho, la antropología pensá que nació hace más de 100 años tratando de mostrar que las sociedades no occidentales, que eran sociedades aparentemente rarísimas y exóticas, y lo que trataba de mostrar la antropología es que nos parecemos más a esto que no entendemos de lo que creemos. Y un poco el libro mío hace ese tipo de operación, es decir, el peronismo es más parecido a todos los fenómenos políticos del mundo de lo que creemos en general. Por ejemplo, se dice, no, el liberalismo es re fácil de entender, el comunismo es re fácil de entender, el socialismo también, lo único que no se entiende es el peronismo. Y yo te digo, la verdad que no, porque el comunismo es re difícil de entender. ¿Qué es el comunismo? Es el manifiesto comunista de Marx y Engels, la Revolución Rusa, el Partido Comunista Chino que gobierna hoy una parte enorme de la humanidad. ¿Qué es el liberalismo? Los filósofos del siglo XVIII son los liberales que prohibieron el nombre de Perón y proscribieron el peronismo, son los liberales económicos que están en el gobierno hoy o los liberales económicos que están contra el gobierno hoy. Tampoco se sabe, es muy contradictorio el liberalismo, el comunismo y el peronismo. Una complejidad específica del peronismo en su origen en 1945 es que Perón tenía un plan. El plan de Perón era ser el árbitro entre las dos grandes clases sociales. ¿Qué sucedió? Los poderes económicos se opusieron violentamente al plan de Perón, hasta el final lo hicieron renunciar y lo metieron preso en la isla Martín García. Y los trabajadores y las trabajadoras hicieron el famoso 17 de octubre. Con lo cual el plan de Perón de ser árbitro quedó para siempre desbalanceado en función de ese excedente de sentido que le dan los trabajadores y la gente más humilde, ¿no? Un excedente de sentido que da que el peronismo dura desde el 45 a esta parte y nos va atravesando a todos. De alguna manera vos decís en tu libro que es imposible atrapar al peronismo en una frase. Claro, está como la ilusión de, mirá, yo te voy a decir, tal frase de Perón es el peronismo, o el peronismo es X, Y o Z. Y la verdad es que, mira, otro ejemplo, el radicalismo. Siempre estuvo en los irigoyenistas y los alvearistas, los personalistas, los antipersonalistas, los balvinistas y los frondicistas, los balvinistas y los alfonsinistas y los de la ruista. Hoy también hay distintos tipos de radicalismo. En el peronismo siempre pasó lo mismo, siempre hubo diversos peronismos. En la elección del 46, que es la elección que gana Perón, había laboristas, que fueron fundamentales en el triunfo de Perón, había radicales, acordate que la fórmula era Perón-Quijano, había radicales que estaban en contra de la Unión Democrática y estaban los conservadores populares de las provincias ya en aquella época. Entonces, muchas veces me dicen, ¿pero a vos no te parece que hoy hay muchos peronismos? Bueno, mi libro lo que intenta mostrar es que siempre hubo muchos peronismos. Y otra cosa que muestra tu libro es que al peronismo no se lo puede entender si no se entiende el antiperonismo. Claro, porque todos los fenómenos políticos son relacionales y el peronismo y el antiperonismo dependen el uno del otro, son espejos invertidos en ese sentido, ¿no? Y además nacen juntos, de la misma manera que 70 años después o 65 años después, el kirchnerismo y el antikirchnerismo también dependen el uno del otro, ¿no? Yo ahí explico los orígenes del antiperonismo que son muy complejos, tienen que ver con toda la tradición del proyecto civilizatorio más europeísta, más clásico, de exterminar, educar o exterminar a la barbarie, una de las dos cosas. Por otro lado, los intereses patronales que en el 45 fueron muy fuertes y lo que le da una enorme complejidad al antiperonismo es que en la Argentina en ese momento había una larga tradición antifascista, que era lo que hoy podríamos llamar la centroizquierda, el progresismo y la izquierda,
Y toda esa tradición antifascista, que era muy importante en la Argentina, cuando veía a Perón, veía a un Mussolini, y toda la clase trabajadora, cuando veía a Perón, veía a la única persona que defendía sus derechos. Y yo te diría que en esa incomprensión mutua está uno de los orígenes de la tragedia argentina. 11.000 kilómetros, Barcelona-Buenos Aires, es una antología que reúne a escritoras y escritores que viven en Buenos Aires y viven en Barcelona. Son 11 escritores de un lado y 11 escritores del otro, que escribieron textos especialmente para la antología. Los textos lo que tienen en particular es que están escritos en primera persona, aunque no por eso son autoficción. Tienen como locación o Barcelona o Buenos Aires o un puente entre ambos lugares. La génesis del proyecto es porque hace como 5 o 6 años que yo voy dos o tres veces por año a Barcelona a presentar libros o a participar de festivales. Cuando llegué no conocía a nadie y fue una ciudad que fue muy, muy generosa conmigo. A nivel literario, a nivel humano, en todo sentido, a nivel geográfico también. Y entonces cuando el año pasado me enteré que Barcelona iba a ser la ciudad invitada a la Feria de Buenos Aires, pensé que era casi mi obligación tender ese puente y facilitarle un poco más a los autores y autoras de allá que había leído, pero que todavía tal vez no tenían una proyección internacional para este lado y lo mismo de este lado para el otro. Un espacio en donde pudieran presentarse, ¿no? Como si fueran cartas de presentación los unos con los otros y una parte del Atlántico con la otra. La conexión entre Barcelona y Buenos Aires, surgida a partir de esta antología, en mi caso mi participación fue gracias a la convocatoria de Tatiana Goransky, la compiladora. Yo de alguna manera fui quien colaboró con la parte del otro lado del charco, ayudando en diferentes cuestiones logísticas y también convocando a varios escritores que forman parte de la antología y que sirvió para ampliar el espectro de voces de aquel lado del charco en lo que respecta a la conexión ante el puente entre ambas ciudades. Bueno, la particularidad de las dos ciudades, uno de los puntos en común más importantes es esa pulsión literaria que tienen las dos, ¿no? Barcelona en un ámbito más reducido, ¿no? Es una ciudad mucho más pequeña, pero late de alguna manera ese pulso con la misma intensidad que en Buenos Aires, ¿no? Sí que cambian ciertos modos de hacer, ciertas maneras de entender la literatura. Una de las cuestiones que más llama la atención y que creo que se refleja muy bien en esta antología, en estos 22 cuentos, es cómo se escriben los cuentos, ¿no? Hay una tendencia más habitual en los cuentos de este lado del charco de Buenos Aires en apostar por el cuento fantástico, cuando en Barcelona, a raíz de una tradición más arraigada, se tiende más a escribir cuentos realistas, ¿no? Después de haber leído todos los 22 cuentos, hablando así en general y a larga distancia, digamos, ¿no? Percibo en algún punto una tendencia más a la experimentación o a la visceralidad de parte de los escritores de acá, ¿sí? De los escritores de allá hay un poco más de raciocinio en su escritura, ¿sí? Yo me incluyo, porque yo me identifico más también con modos de hacer de aquel lado, ¿no? A veces escribo, y también creo que a varios autores argentinos que viven allá, digamos que les domina un poco más una escritura más mestiza, en el sentido de en el lenguaje, pero también en la sintaxis, de la manera de escribir, en las estructuras y también en los temas. Citas en tu libro a Borges, que dice, cuando cae Perón, que el peronismo fue algo, digamos, cómico en un momento, lo dice en la revista Sur. Citas a Victorio Campo, fue una generación que veía, como decís, al peronismo relacionado con los fascismos y que nunca pudo leer reflexivamente el fenómeno que había pasado. Sí, ahí eso me dedico de lleno en el capítulo 3, digamos. Ahí hay un contraste muy fuerte entre el derrotero que podríamos decir que se condensa en Borges, en Bioy y en algunos otros intelectuales muy importantes de la Argentina, versus
los derroteros múltiples que implican Gino Germani, el fundador de la Sociología Científica Argentina, Ernesto Sábato o Martínez Estrada, 3 personas de extracciones muy, muy distintas, que los 3 eran y fueron siempre antiperonistas, pero que ya en el 56 empezaron a registrar que había un problema en la manera en que ellos estaban mirando. O sea, Germani fue el primero, siendo además italiano y habiendo huido de Mussolini, fue el primer autor de la sociología argentina que dijo: el peronismo no es fascismo, por razones muy claras que las explicó hace muchísimos años y todavía no fueron entendidas. Martínez Estrada, cuando vio lo que estaba haciendo el gobierno del 56, dijo: miren, si lo que va a hacer el antiperonismo es esto, va a haber peronismo para rato. Porque esa es una de las grandes explicaciones, ¿no? O sea, el peronismo no solo persistió por los derechos que los trabajadores consiguieron en sus gobiernos, sino que también persiste mucho por lo que hacen los antiperonistas cuando gobiernan. Recordemos que en el 56 estaba prohibido el peronismo y hubo una redistribución regresiva del ingreso muy, muy perjudicial para las clases trabajadoras e incluso para las clases medias. Otro tema que me gustaría conversar con vos es que se ha dicho, se ha tratado de explicar al peronismo en términos de derecha o de izquierda, y vos decís que esa lectura no es una lectura conveniente. Entonces yo a veces me pregunto, leyendo tu libro me pregunto, ¿solo los peronistas entienden el peronismo? ¿El peronismo es de izquierda o de derecha? Efectivamente hay en el 45, en el 73 y hoy vos tenés muchos peronistas de centro-izquierda, muchos peronistas de centro, tenés peronistas de centro-derecha, tenés conservadores populares como te decía, tenés peronistas de izquierda en muchos momentos de la historia del peronismo, pero fíjate, lo más fascinante es esto: el antiperonismo también tiene siempre, hoy y en el 45, gente de derecha, gente de izquierda, gente de centro. O sea que el antiperonismo tampoco es de izquierda o de derecha solamente, es todas las cosas al mismo tiempo. Otro problema, todo peronista te va a decir: el peronismo es un sentimiento. Y el antiperonismo, yo lo muestro en el libro, también es un sentimiento. O sea, Borges, Martínez Estrada, el propio Sábato, Américo Scioldi, hablan de la jornada del 17 de octubre o de otros momentos del peronismo con términos muy fuertes de depresión, humillación, vergüenza. Son todos términos que aluden a la emocionalidad. La emocionalidad. O sea, lo que muestra el libro que es que racionalidad y emocionalidad están de los dos lados, de la grieta, si queremos plantearlo en términos de peronismo, antiperonismo, están de los dos lados. Y en ese sentido, la apuesta de cualquier antropólogo o antropóloga va a ser que jamás los únicos que pueden entender un grupo humano son los miembros de ese grupo, porque si no sería solo los mapuches entienden a los mapuches, solo los argentinos entienden a los argentinos, solo los peronistas entienden a los peronistas, y la antropología no, la antropología es una apuesta por la traducción, para poder tratar de ver si en un libro puedo lograr explicar algo de lo que es el peronismo para alguien que sea peronista o para alguien que no sea peronista. Yo hace unos años que me dedico a la ilustración y me estoy especializando en libro infantil de no ficción, libros de conocimiento. E intentar explicar el mundo donde vivimos de formas distintas. Bueno, yo vengo del mundo del diseño de producto y creo que esto tiene un poco que ver en cómo enfoco el libro, que hay un punto que tiene que haber una idea, que interactúe, que tenga una función, que sea más allá de pasar páginas. Entonces hice una colección que se llaman Los que se esconden, que hay un título de que se esconde en el mar, que se esconde en el bosque, que se esconde en el cuerpo humano, que funcionan en base a una ilusión óptica. Y tú cuando coges el libro viene acompañado con unas lupas, con unos filtros de colores, y con estos filtros puedes ver que se esconden las imágenes. Y la idea principal del libro era no quedarnos con la primera imagen de las cosas, sino si aprofundizamos, descubriremos un mundo detrás de las cosas. Es un primer paso para enganchar al niño a la lectura, y hay un punto que tiene
un recuerdo al Buscando a Wally de cuando éramos pequeños. El libro te hace buscar cosas y el texto te hace buscar cosas en la imagen. Y esto, bueno, he hablado con profesoras o gente que se me ha acercado que dice que engancha mucho porque como que tienes que hacer la acción de buscar, se quedan muy enganchados y están mucho rato con el libro. Entonces, a partir de esto hicimos contenidos que eran la búsqueda de cosas, o sea, a través de la búsqueda explicar el contenido. Y esta colección funciona así. Yo he alucinado de lo grande y larga que es la feria. O sea, esto en España es muy difícil reproducir una cosa así. He alucinado, llevo 10 días casi viniendo a la feria cada día y siempre hay gente. O sea, que también es todos los días de la semana, no solo en fin de semana. Y esto me ha impresionado bastante. Dalila Pusovio es artista, la llamaron la reina del pop. Ha hecho diseños desde la arquitectura, objetos. En 1967 ganó el Premio Internacional del Instituto Di Tella por su diseño del zapato de doble plataforma. Contanos cómo fue este diseño del zapato de doble plataforma y qué sorpresas trajo ese diseño. La realidad que se dio en el contexto increíble, único de aquellos momentos y del resto de la historia del arte argentino que significó el Instituto Di Tella. Y a mí se me ocurre para este premio internacional hacer lo que yo diría la nueva divina proporción para las mujeres. Decido hacer esta escultura de acero gigantesca. Fui pionera también en salir a buscar un sponsor. Para ese tema lo fui a ver a Alberto Grimoldi para que me hiciera estas doble plataformas. Por primera vez se usaron los colores fluo. Los zapatos no solo eran de doble plataforma, sino que eran de charol fluo, verde ácido, amarillo, naranja. Y el esquema era una gran estructura de acero. El instituto convocaba un jurado internacional. Había un inglés, un francés y Romero Brest. Era la única argentina compitiendo con todos estos capitostes de Estados Unidos. Pero no solo me conformé con lograr el sponsor que me hiciera los zapatos, sino que también exigí que el jurado viera la obra como obra de arte en el Instituto Di Tella y caminara por Florida, por Santa Fe y viera este zapato increíble en una vidriera muy clásica de zapatos blancos, marrones o negros y los gomicuer que había usado para el colegio. Así que fueron realmente revolucionario toda la propuesta que hasta el día de hoy... Desde el diseño hasta el recorrido que tenía que hacer el jurado, que el artista le imponía un poco al jurado. Justamente, porque ahora el año pasado y 3 años atrás se hizo una muestra internacional con los 160, 120 artistas más importantes del pop y justamente viajó mi obra. Y el curador de la muestra, Ryan Bartolomé, dijo que lo que ocurría acá en Buenos Aires realmente era, cuando venían los críticos no podían creer, Pierre Restany y todo. Y entonces, de eso te quería hablar, ¿no? Hubo un afiche que ustedes hicieron con Esquirru y con Eduardo Jiménez, que estaba la foto de ustedes tres y decía... ¿Por qué son tan geniales? Sí. Y una de mis preguntas era, ¿por qué la década del 60, por qué eran tan geniales? Bueno, a medida que pasa el tiempo cada vez es más genial, realmente, porque acabamos, repito, de venir de esa muestra internacional y el curador dijo que lo increíble que teníamos acá, que nadie porque no teníamos los marchands fuertes como lo que estábamos presentando y como el Instituto Di Tella. Atrás de todo, atrás de los pop norteamericanos hay grandes marchands como Leo Castelli, en fin. Entonces, ahora que se armó hace 2 o 3 años esta muestra, el curador dice, pensar que
el presupuesto que teníamos para hacer la muestra se fue en pagar todos los seguros de los artistas norteamericanos que se dieron en el mismo instante que nosotros, de año y demás. Y el dinero para los latinoamericanos fue buscar las obras en los depósitos, rehacerlas y demás, porque nadie siguió y nadie nos consagró comercialmente y ni nos puso en él. Fuimos solos nosotros de ponernos en el planeta. Hemos venido a presentar una antología de poetas de Santa Fe que publicó Espacio Santafesino Ediciones, que es una antología que preparamos sobre los autores de la provincia de Santa Fe, desde José Pedroni, que es para nosotros como el gran poeta santafesino, el inventor del territorio de Santa Fe como un espacio poético, hasta algunos poetas contemporáneos con una obra muy consolidada ya, como Francisco Gandolfo, como Juan José Saer, como Marilyn Contardi, como Inchauspe, por ejemplo. En primer lugar está la invención de un territorio, la invención de un territorio poético, que es, decimos nosotros, quien invente ese territorio, el territorio de la provincia de Santa Fe, de las llanuras, de los ríos, de los habitantes, es José Pedroni, un gran poeta argentino, un poeta posmodernista, y alrededor de José Pedroni, lo que yo llamo una pléyade de poetas plebeyos. Alfonsín Storni, Ezequiel Martínez Estrada, los grandes poetas santafesinos de los años 20, de los años 30, que encuentran en el territorio de Santa Fe una especie de impulso, de inspiración poética, que es muy importante, no solamente en relación con la poesía de Santa Fe, sino con la poesía argentina. Y las proyecciones que tiene esos autores, no solamente en los poetas sucesivos en la tradición poética de la provincia de Santa Fe, sino también en los poetas contemporáneos. La presentación de hoy, por ejemplo, consiste en poetas jóvenes, poetas de menos de 30 años, que se reconocen influidos o que se reconocen interpelados por la obra de muchos de los poetas de esta antología. Es interesante además que hemos invitado a 4 poetas mujeres, 4 jóvenes poetas mujeres, que se sienten llamadas por los poetas de la primera mitad del siglo XX, ¿no? Y nosotros queremos ver justamente, es un poco la apuesta de esta presentación, qué es lo que estas jóvenes poetas ven en esa tradición poética santafesina. Y además invitamos a 2 cantantes de la provincia de Santa Fe a que interpreten algunas de las grandes canciones del cancionero popular argentino, esas canciones que uno piensa que son anónimas, pero no son anónimas, son de autores, en este caso de Julio Miño y de José Pedroni, por ejemplo, canciones que seguramente cuando se canten esta noche en la sala Alfonsín Storni, la mayor parte de los presentes van a saber cantar, porque se las conocen aún sin saber que se las conocen. Graciela Baticuore es doctora en Letras e investigadora del CONICET. Profesora de Literatura Argentina en la Universidad de Buenos Aires, ha escrito numerosos trabajos, entre los que destacan el libro Lectoras, Escritores, Autoras en la Argentina 1830-1870 y un nuevo libro del que también vamos a hablar acerca de las lectoras. Hola Irene, muchas gracias por la invitación. Estudiaste letras, te dedicaste mucho tiempo a la docencia y a la academia y después de un tiempo te decidiste a publicar poesía. ¿Hay una exigencia académica que te impidió como autora, que te estaba como, digamos, comiendo la cabeza un poco antes de dejarte publicar? Sí, exigencia siempre hay en todos los oficios por ahí, ¿no? Lo que hubo durante muchos años fue como un largo tiempo de formación, que aunque no tuviera directamente que ver o visiblemente que ver con la poesía o con la literatura propiamente, ¿no? Con la novela finalmente, creo que también tiene que ver con mi formación y con este punto de llegada, ¿no? Durante muchos años escribí y sigo escribiendo, por supuesto, crítica, ensayos de crítica cultural, crítica literaria sobre todo, y bueno, en realidad ahora no lo veo tan desconectado todo eso que hice con lo que empiezo a publicar, ¿no? Más que hacer, porque... Hubo un tiempo, ¿no?, que parecía que la academia estaba reservado a profesores, a críticos, y la ficción era
otros autores. Pero ahora hay como una permeabilidad de los géneros, que tal vez hay más permiso para pasar de un mundo al otro. Sí, creo que por una parte los itinerarios son singulares, ¿no? Es decir, hay escritores que son críticos, es decir, hay grandes críticos que verdaderamente escriben con creatividad también, ¿no es cierto? Y algunos de esos críticos, incluso los que circulan por el ambiente académico, además escriben ficción o escriben otra literatura, ¿no? Personalmente, yo realmente creo que durante muchos años canalicé ese deseo de escritura que siempre tuve. Escribía poesía desde que era chica y entré a la carrera de letras porque me gustaba escribir y leer, pero tenía claro que me gustaba escribir. Y bueno, cuando tuve la oportunidad de empezar a formarme dentro de un ambiente de cátedra y empezar a estudiar y aprender a investigar, también me entusiasmó la idea de que podía escribir un libro, el que fuera. Y de hecho, hasta hice el doctorado, te diría, pensando en eso, que esa tesis doctoral iba a ser un libro. Entonces, también la hice de algún modo con el mismo deseo con el que ahora paralelamente escribo, por suerte, ¿no? También otras cosas. Fue mi itinerario nada más, ¿no? Un itinerario que te encuentra, por ejemplo, en el Festival Internacional de Poesía de la Feria del Libro, leyendo poesía. Sí, ¿Cómo fue esa experiencia? Y bueno, fue muy buena y fue, qué sé yo, una suerte que tuve que me llamaran, ¿no? Este año estuvo dirigiendo el festival Samuel Bossini, que también es poeta. Y bueno, tuve la suerte de que me convocara y sé que van cambiando ¿no? Quienes pasan por el festival, los distintos años, y bueno, una alegría que me llamara, fue muy lindo porque además acompañada de grandes poetas, ¿no? Por ejemplo, tuve la suerte de conocer personalmente a Ninino Bernardello, que es una gran poeta que vive en la Patagonia y que por suerte vino este año, así que imagínate, un lujazo para mí estar ahí, con algunos grosos, ¿no? Ha sido todo por hoy desde la Feria del Libro de Buenos Aires. Nosotros vamos a seguir recorriéndola. No se pierdan el próximo programa, porque donde está la cultura, está Canal A.